Saludos, les habla Cristian Vadillo, Dios les bendiga, aquí en otro video más tipo podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo sobrenatural. Hace unos días atrás estuvimos comenzando una serie de tertulias relacionadas con la sobrenaturalidad de la Biblia. Estuvimos hablando de cómo estaba compuesto el mundo sobrenatural que nos describe las escrituras. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre Babel y los dioses de las naciones. Vamos a estar hablando sobre la Torre de Babel, que podemos ver en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Vamos allá rápidamente, vamos a leer lo que nos dice la historia de Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Esa historia muy interesante que vemos en el primer libro de la Biblia. Vamos a ponerlo en pantalla para que lo leamos todos juntos. Vamos aquí y vamos a ponerlo por acá. La historia de la Torre de Babel, que pronto estaremos haciendo una tertulia también hablando de este tema. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Eso es por allí, por Mesopotamia. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea, la historia que vemos en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, sobre la Torre de Babel. Esta historia, es simultáneamente una de las narraciones en la Biblia más conocidas y la menos entendida, la menos explorada. Los niños aprenden de ella en la escuela dominical como el tiempo en que Dios confundió los idiomas humanos en la tierra. Luego del diluvio, Dios repitió el mandamiento que les dio a Adán y a Eva de llenar la tierra. Intentaba impulsar la propagación de su influencia de gobierno a través de la humanidad. Una vez más, no funcionó. La gente se rehusó. Tenían rebelión en sus corazones. Tenían una mejor idea, o así pensaban, para evitar ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Decidieron construir una torre. La lógica parece extraña. Claro, una torre asombrosa los haría famosos, pero ¿cómo eso prevendría la dispersión a través de la tierra? La respuesta está en la torre. Los eruditos y arqueólogos bíblicos conocen que la antigua Babilonia y las ciudades que la rodeaban construían torres llamadas zigurats. El propósito de los zigurats era de proveer lugares donde la gente podía reunirse
directamente con sus dioses. Eran parte de las zonas del templo. En vez de hacer el mundo como el Edén, para esparcir el conocimiento y dominio de Dios en todo lugar, la gente quería traer a Dios a un solo lugar. Ese no era el plan de Dios y no estaba complacido. Por lo tanto, su declaración otra vez a los miembros de su consejo, que vemos en el versículo 7, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua. Así lo hizo Dios y toda la humanidad fue separada y esparcida. El incidente explica cómo surgieron las naciones que están listadas en el capítulo anterior, en Génesis capítulo 10. Esa es la historia que la mayoría de los cristianos conoce. Ahora, la que no conoce. En Génesis capítulo 11, no fue el único pasaje que describe lo que pasó en la Torre de Babel. Vayamos rápidamente a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 y 9. Vamos a ver lo que nos dice y vamos a ponerlo aquí en pantalla. Mira lo que dice aquí la escritura. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo en grande para que ustedes vean. Leamos juntos este pasaje de las Sagradas Escrituras en Deuteronomio capítulo 32. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer ahí? Bueno, en esa primera oración, algunas traducciones bíblicas dicen los hijos de Israel en vez de los hijos de Dios. Pero Israel no existía en el tiempo de la Torre de Babel. No existía el pueblo de Israel, no existía Jacob. Dios solamente llamó a Abraham después de Babel. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12. Los hijos de Israel no pueden estar en lo correcto. Los hijos de Dios, los Bene Elohim, es la terminología encontrada en los manuscritos del Mar Muerto. La terminología es importante. Cuando Dios dividió las naciones, fueron divididos entre los hijos de Dios, los Bene Elohim. Dios asignó las naciones a los miembros de su consejo divino. Esta es la explicación que nos da la Biblia del por qué otras naciones vinieron a adorar a otros dioses. Hasta Babel, Dios quería una relación con toda la humanidad, pero la rebelión en Babel cambió esto. Dios decidió dejar a los miembros de su consejo divino gobernar las otras naciones. Dios había juzgado a la humanidad. Aún después del diluvio, ellos no restablecieron el plan del reino que él comenzó en Edén. Así que Dios decidió crear una nueva nación, su porción, como dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, Israel. Él hizo esto comenzando con el llamado de Abraham en Génesis capítulo 2, el capítulo que le sigue a la historia de la Torre de Babel. La asignación de Dios de las naciones a otros dioses enmarca todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo? El resto del Antiguo Testamento es sobre el Dios de Israel y su pueblo. Los israelitas
en conflicto con los dioses de otras naciones y la gente que vivía allí. Esto lo vemos todo el tiempo, desde Génesis, todo el tiempo. O sea, Israel, el Dios de Israel versus Baal, versus Asterá, versus Moloch, versus Dagón. Lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esa no era la intención original de Dios. Sí, lo que él hizo en Babel fue un juicio a las naciones, pero la intención de Dios no era que las naciones estuvieran desamparadas para siempre. Cuando Dios hizo su pacto con Abraham, él dejó en claro: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a través de Abraham y su descendencia, de acuerdo a Génesis 12:3. A través de Abraham y su simiente. Dios estaba planificando que en algún punto dado volvería a tener a las naciones de vuelta a su familia. Iba a reconciliarse con las naciones del mundo. Pablo sabía todo esto y en su sermón a los filósofos paganos en Atenas, en el Areópago, en Hechos capítulo 17, versículo 26 al 27 dice: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. A través de Moisés, Dios advirtió a su propio pueblo que no adoraran a las huestes celestiales. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 4, versículos 19 y 20. Vamos a ir ahí. Vamos a ir allí. Deuteronomio 4, versículos 19 y 20. Versículos 19, 20. Miren lo que dice ahí la escritura. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes lo vean conmigo. Miren esto. Mírenlo ahí. Ponerlo en pantalla nuevamente. Ahí está. Vamos a verlo. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¿Ve? Ahí lo dice claramente. Le advierte a que no adoraran las huestes celestiales. Una etiqueta que encontramos en otros lugares para los miembros del Consejo Divino. En Primera de Reyes 22:19 se menciona algo similar. Vamos a ir allí. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Miren lo que nos dice la Biblia. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Vamos a enseñar Biblia para que no digan que estamos aquí inventándonos. Miren, vamos a ponerla acá. Saludamos a todos los que nos están viendo en este podcast. Muchos quizás lo están viendo de día, diferido, en vivo, como si fuera en vivo. Saludos a todos los que están viéndonos. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y también Hechos capítulo 17, versículo 26 al 27, deja claro que el propósito de Dios era que de alguna manera las naciones aún lo siguieran buscando. Pero los dioses que fueron puestos sobre estas naciones
interfirieron con este plan de dos maneras. En el Salmo 82:1, Dios reunió a los dioses de su consejo. El Salmo completo nos dice que el porqué, nos dice el porqué, perdón. Los dioses de las naciones habían reinado sobre las naciones injustamente, en maneras que eran contrarias a los deseos del Dios verdadero y sus principios de justicia. Tan pronto comenzó la reunión, Dios los acusó. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Lo vemos en el Salmo 82:2. Luego de martillarlos por su injusticia durante 2 versículos más, el Señor describió cómo los dioses fallaron en ayudar a las naciones que andaban en tinieblas a encontrar su camino de vuelta al Dios verdadero. Pero estos opresores no saben ni entienden, caminan en tinieblas, mientras que son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Salmo 82:5. Tristemente, los israelitas terminan adorando a los dioses que no habían conocido. Lo vemos en el Deuteronomio 29:26 y el 32:17. En vez de buscar al Dios verdadero, la reacción de Dios fue rápida y severa. Salmo 82:6-7. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Los dioses perderían su inmortalidad y morirían como hombres. Sabemos por otros pasajes que este juicio está asociado con los tiempos finales. Isaías capítulo 34, 1 al 4. Vamos a ir ahí. Isaías 34, 1 al 4. Mira lo que dice aquí la Biblia. La ira de Jehová contra las naciones. Ponerlo aquí en pantalla para que ustedes lo vean conmigo. Wait a minute, wait a minute. Lo ponemos ahora y ahí está. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra. Y como se cae la de la higuera. Al final del Salmo 82, el escritor espera por el día en que Dios finalmente reclame las naciones como su herencia. Más tarde veremos cómo él logra su deseo en el Nuevo Testamento. La cosmovisión de Deuteronomio capítulo 32. Debido a la visión mundial de Deuteronomio capítulo 32, la geografía en la Biblia es cósmica o la tierra es santa, significando que está dedicada a Yahvé o Jehová o es el dominio de otro Dios. Esta visión mundial está reflejada en muchos lugares en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel se refiere a las naciones extranjeras siendo gobernadas por príncipes divinos. Príncipes divinos, podemos ver esto en Daniel 10, vamos a ir, 13. Daniel 10, 13. Y el 21 y 22. Me disculpa. No, 13.
Ponerlo aquí. Sí, porque habla de los príncipes de Persia, de Grecia. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Ok, vamos a ponerlo. No, 2021. Discúlpenme un momento, que es que puse algo mal acá. 2021. Ahí. Ahora lo ponemos en pantalla para que lo vean conmigo. Esto es como si estuviéramos en vivo, amigos. Así que ya ustedes saben. Estamos acá en este podcast especial hablando sobre la sobrenaturalidad de la Biblia. Mira, Daniel 10:13 nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, está hablando de entidades sobrenaturales. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vieron, está claramente ahí descrito cómo este evento refleja de que hay naciones bajo el dominio, en aquel entonces, bajo el dominio de ciertos seres espirituales o príncipes divinos o especie de dioses, uno sobre Grecia, otro sobre Persia. O sea, y está ahí, eso lo dice en la Biblia. Hay personas que no quieren aceptar lo que dice la Biblia. Otro ejemplo, cuando David estaba huyendo del rey Saúl, fue expulsado de Israel hacia el territorio de los filisteos. En Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 19, y vamos a ver aquí en pantalla, vemos lo siguiente. Vemos lo siguiente. Ruego pues que el rey, mi señor, me oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David no estaba cambiando de dioses, tampoco estaba negando que Dios está presente en todo lugar. Pero Israel en ese momento pues, era un lugar santo, el lugar que le pertenecía al Dios verdadero. David estaba atrapado en el dominio de otro Dios. En Segunda de Reyes 5, Naamán era un capitán en el ejército de Siria y también era un leproso. Luego que siguió las instrucciones del profeta Eliseo de lavarse 7 veces en el río Jordán, milagrosamente fue sanado de la lepra. Naamán le dijo a Eliseo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El profeta no aceptó un pago, así que Naamán humildemente preguntó si podía cargar la mula con tierra para llevársela a su casa. Tierra. ¿Por qué pedir tierra? Porque la tierra pertenecía al Dios de Israel y era considerada santa. No es un accidente que veamos este mismo tipo de mentalidad en el Nuevo Testamento. Pablo usa una variedad de términos para seres divinos hostiles. Para seres divinos hostiles. Vamos a ver si podemos ponerlos acá. Ahí está. Ponerlos acá en pantalla. Espérate, mala mía.
Déjame chequear. Déjame un momentito arreglar esto para ponerlo en pantalla para que ustedes lo vean. Del libro de Efesios. Pablo describe esta situación. Ahí está, vamos a ponerlo. Miren esto, miren cómo Pablo describe esta situación en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre. O sea, hay otros nombres que se nombran. Hay principados y autoridad y poder y señoríos, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira cómo lo pone en el capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, Pablo está dando a entender que hay otras realidades celestiales espirituales. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y nos menciona tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 2:15, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe? Está más que claro aquí. Está más que claro. Gobernantes, autoridades, poderes, tronos, ¿qué tienen en común? Todos eran términos bien conocidos utilizados para describir el gobierno geográfico, cósmico, espiritual. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Corintios para resolver unas situaciones que había escuchado. En la primera carta, él le dijo a los líderes de la iglesia que expulsaran a un hombre que estaba viviendo en pecado sexual impenitente con su madrastra. Curiosamente, él escribió que debían de entregar a ese tal a Satanás en 1 Corintios 5:5. ¿Cómo es que este lenguaje tiene algún sentido? La declaración de Pablo tiene sentido solo con el trasfondo de una cosmovisión cósmica geográfica del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la porción de Yahvé era Israel y la tierra que él le estaba dando a los israelitas, la tierra de Canaán. Su presencia santificaba la tierra, la hacía santa. Inicialmente la presencia de Yahvé residía en el tabernáculo. Cuando los israelitas descansaban y establecían el campamento, ponían el arca del pacto en el centro, marcando el campamento de Israel como tierra santa. Luego, después que Israel tomó residencia en Canaán, la presencia de Yahvé estaba en el templo, santificando la tierra prometida como tierra santa. Yahvé y su pueblo estaban en su hogar. Ahora, la presencia de Yahvé habita en los creyentes ahora en el Nuevo Testamento, que nos dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vamos a ir a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a poner estos versículos que narran dónde entonces está la presencia de Jehová en la actualidad. Ya no está en templos de piedra, en buildings, ya no está en eso. O sea, ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vamos a ponerlo en pantalla.
Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto significa que los creyentes, el cuerpo de Cristo, son el nuevo pueblo de Dios, un nuevo Israel. Pablo lo deja explícitamente claro en Gálatas capítulo 3. Por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Puesto que los creyentes y los lugares donde se reúnen los creyentes son tierra sagrada, el pecado tiene que ser expulsado, como la tierra alrededor del campamento israelita y el de las naciones a su alrededor, que están bajo el dominio de otros dioses, considerados como una tierra impía. Así en el tiempo del Nuevo Testamento y ahora el mundo es una tierra impía. Por lo tanto, Pablo manda a expulsar un creyente impenitente de vuelta al mundo, el dominio de Satanás. El ser expulsado de la iglesia era ponerlo de vuelta en un territorio impío. Allí es donde pertenecía el pecado. La geografía cósmica, como aquí lo menciona Michael Heiser, es el resultado del juicio de Dios sobre las naciones de Babel. Es el trasfondo de la lucha de Israel. También prepara el escenario para el evangelio. Las buenas nuevas de la obra de Jesús en la cruz son que el pueblo de Dios ya no es solo de judíos, sino de todos los que creen en Jesús. Al salir los discípulos al mundo, el dominio de Satanás es transformado en territorio de Dios. El reino de Dios avanza y recupera el control de las naciones. La lección es que este mundo no es nuestro hogar. Las tinieblas permearon en el mundo. Los incrédulos son esencialmente rehenes de fuerzas espirituales malignas. Necesitan el evangelio para librarlos. Y no olviden, el evangelio es nuestra arma. No estamos autorizados a confrontar a los principados y potestades directamente. Para este efecto no hay un don especial dado a nosotros a través de los apóstoles, pero la dispersación fiel del evangelio cambiará la marea. La gran comisión es el plan de la batalla espiritual. Necesitamos ver a cada congregación de verdaderos creyentes como tierra sagrada. A Dios no le conciernen las apariencias externas, edificios, buildings, varillas, cemento y el tamaño de las congregaciones. Lo que importa es que donde haya 2 o 3 personas reunidas, Jesús está en medio de ellos, como lo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 30. El espacio es sagrado, cada congregación, sin importar cuán pequeña o desconocida sea, está en primera fila en la guerra espiritual. Cada iglesia tiene la misma tarea, los poderes de las tinieblas no prevalecerán. Es importante entender esto. Las líneas de batalla han sido trazadas, las naciones del mundo han sido juzgadas y fueron desideradas por Dios. Es tiempo para que Él comience nuevamente y forje su propia porción y pueblo de toda lengua, tribu y nación. Esto ha sido el tema de este video sobrenatural, Babel y los dioses de las naciones. Hemos visto cómo
durante la situación de la Torre de Babel, Dios se divorcia de las naciones, luego escoge a un pueblo a través de Abraham, que es el pueblo de Israel, para entonces después a través de Israel traer la salvación y la reconciliación con todas las otras naciones del mundo a través de Jesucristo, que eso forma parte de lo que es el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esa situación es que nos encontramos en la actualidad. Estamos en una guerra espiritual entre las tinieblas y la luz del Evangelio. Estamos en una batalla entre Dios, el Dios único y verdadero, y los dioses del mundo. Dioses que no son imaginarios, sino que son reales. Hay lugares donde hay manifestaciones espirituales malignas y el Evangelio tiene un poder sobrenatural. Reclamar el reino de Dios para él. Así que esto ha sido todo por este podcast de hoy, hablando sobre sobrenatural, Babel y los dioses de las naciones. Próximamente estaremos haciendo otro podcast similar, hablando de estos temas para compartirlos con ustedes en el canal, simultáneamente con las tertulias y los otros videos cortos que estamos realizando para el conocimiento de todos y para que todos escuchen estos temas que no son explorados y que casi nadie habla de ellos porque o lo desconocen o no quieren que usted sepa que hay unas cosas más allá de lo que le han enseñado su denominación religiosa. El mundo sobrenatural es mucho más complejo de lo que nos han querido enseñar e imponer. Hay muchas personas que piensan que el mundo sobrenatural es Dios, los hombres y dos angelitos por ahí. No, hay muchas entidades sobrenaturales, espirituales que habitan entre nosotros en otras dimensiones, en otras realidades paralelas a la nuestra y que posiblemente tengan algún tipo de relación con lo que estamos viendo en diferentes partes del mundo con relación al fenómeno ovni. Quizás estos ovnis que vemos por ahí sean algunos de estos dioses antiguos, sean algunos de estos seres espirituales, angelicales, principados o potestades que están por ahí entrando y saliendo de dimensiones. Quizás algunos de ellos sean dioses hostiles, otros están al servicio de Dios, porque la Biblia habla de estas entidades, ángeles, demonios, principados, potestades. Hay unos que están al servicio de Dios y otros están en rebelión contra Dios. Pero aquellos que se han rebelado contra Dios eventualmente serán sometidos y vencidos por el poder del Señor Jesucristo. Así que esto ha sido todo por este podcast. Los espero esta noche a las 9:30, donde estaremos hablando acerca del evangelista pentecostal Felipe Guzmán y cómo él está enseñando cosas que son erradas, un legalismo donde la santidad es la que le otorga la salvación a las personas, enseñando así un evangelio anatema de salvación por obras. Así que los espero esta noche a las 9:30. Sin más, me despido. Muy buenas noches, Dios les bendiga y nos vemos más adelante.